Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo desayuno que organizamos desde la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Lo venimos haciendo desde hace algún tiempo, cada 2 meses, con una representación de los asociados, poder presentar a la opinión pública lo que hace la consultoría, sobre todo la consultoría tecnológica, que es el núcleo duro de la AEC. Lo que hace la consultoría, lo presentaré muy brevemente, en innovación, en contribución también a la mejora de los ciudadanos, y queremos siempre dar esta perspectiva. Obviamente, la gran mayoría del trabajo de las consultoras se dirige a las empresas, pero indirectamente el beneficio de los ciudadanos. Bueno, es una gran satisfacción empezar este desayuno para abordar la transformación de nuestras administraciones públicas y el papel que juega en ella la consultoría tecnológica. Quiero agradecer especialmente la presencia de Fernando de Pablo, quien nos aportará su experiencia en la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, y de Luis Fernández Hernando, director general de Minsight, uno de nuestros asociados. También agradezco al resto de representantes de las empresas consultoras que forman parte de la AEC, su participación y disposición para compartir sus experiencias y conocimiento. Y, por supuesto, la asistencia de los periodistas que hoy nos acompañan y a las personas que nos siguen en directo a través de LinkedIn. Permítame comenzar con un dato que refleja la magnitud del momento que vivimos. Los ingresos de la consultoría tecnológica procedentes de las administraciones públicas han crecido un 80,6% desde 2020. Este incremento evidencia el papel estratégico que está desempeñando la consultoría en la modernización del sector público, especialmente tras la pandemia del COVID-19. La Administración, de hecho, se ha consolidado como el segundo sector demandante de servicios de consultoría en España, solo por detrás del financiero, y se espera que siga ganando peso en los próximos años. Entre 2020 y 2024, las consultoras pasaron de ingresar 2.093 millones de euros del sector público a 3.781 millones. Esto es parte de los datos que facilitamos anualmente a través del informe que realiza la AEC en colaboración con todos los asociados y el sector. Este crecimiento no solo es significativo en términos absolutos, sino también en peso relativo dentro del sector. En 2024, la Administración pública representó el 17,2% de los ingresos totales de la consultoría en España, y se espera que esta cifra se aproxime al 20% en 2025, cuando acabemos de tener todos los datos agregados. Este crecimiento no es casual. Responde a un proceso de transformación profunda impulsado por la digitalización, la necesidad de mejorar los servicios a la ciudadanía y el impacto de los fondos europeos. Un cambio que la consultoría impulsa de manera estructural, con un impacto directo en la innovación, la formación, la eficacia y la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, tenemos que añadir que la Administración pública tiene aún un amplio margen de mejora en madurez digital. Por sectores, todavía ocupa el penúltimo lugar en niveles de digitalización, solo por encima de la industria de la construcción e infraestructuras. Este dato refuerza la necesidad de seguir apostando decididamente por la transformación tecnológica y subraya la importancia de contar con el acompañamiento de las empresas de consultoría. Precisamente para que esta transformación no se detenga, es imprescindible adaptar los marcos normativos a la realidad tecnológica actual. Es necesario reformar la ley de contratos del sector público para que sea más ágil y flexible, puesto que actualmente supone un freno al desarrollo tecnológico de España. Esta ley responde en gran medida a un modelo diseñado para la adquisición de suministros tradicionales y no siempre se ajusta a la naturaleza de los servicios tecnológicos, que son dinámicos, complejos y evolucionan constantemente. Desde la AEC llevamos tiempo trabajando en propuestas concretas para mejorar la contratación pública en este ámbito, entre ellas avanzar hacia procesos más ágiles y modelos más flexibles que permitan incorporar tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, cloud computing o ciberseguridad en las condiciones idóneas para su aplicación y actualización permanente. Asimismo, es necesario reforzar el peso de los criterios de calidad frente al precio en las licitaciones. Se trata de dotar a las administraciones de herramientas más eficaces para impulsar la innovación, garantizar la correcta ejecución de los proyectos
y maximizar el valor para la ciudadanía. Como podremos comprobar en este encuentro informativo, la colaboración de las empresas consultoras con la Administración ha demostrado ser la fórmula más eficiente para mejorar las capacidades del sector público y de sus profesionales. Y sin más, vamos a comenzar el desayuno informativo. Voy a ceder la palabra a Luis Fernández Hernando, es director general de Minsight, miembro del comité de dirección de Indra Group. Se incorporó a Indra en 2005 y en estos más de 20 años ha ocupado diversos cargos de liderazgo, como el de director global de Administraciones Públicas, precisamente. Anteriormente había desempeñado cargos en consultoras como PwC y Arthur Andersen. Luis es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Administración de Empresas por IE University. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Adelante, Luis, cuando quieras. ¿Esto funciona? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer estar aquí en mi casa porque la AEC yo empecé en 2007, eso no lo has dicho. Yo estaba en la Comisión de Administración Pública con Chus, representando a Indra, y venimos aquí todas las tardes, todos los meses a debatir. Era bastante activo hasta que me tuve que desenganchar por temas de trabajo y de viajes. Luego es mi casa, la AEC, y es mi ámbito de Administración Pública. Llevo 8 meses en otros ámbitos, pero yo toda mi vida profesional la desarrollé en Administración Pública, con lo cual me siento aquí además rodeado de un maestro y un amigo como es Fernando de Pablo y compañeros como Chus, Pablo y Diego, que hemos estado muchos años trabajando juntos en muchos ámbitos, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la nueva transformación del sector público, ¿no? Del paso del trámite, de la digitalización de los trámites a la garantización de los servicios públicos esenciales. Pero los conceptos son los mismos, ¿eh? Los conceptos son los mismos que hablábamos hace 30 años. Yo me acuerdo, ahora que veo a Pablo, en el año 2005, Castilla y León, hicimos la racionalización de 1.100 procedimientos. Igual eran más, pero era un proyecto del inventario automatizado de procedimientos de la Junta de Castilla y León. Todos los procedimientos automatizados, analizados, eficientados, y hoy hablamos de eficiencia, ese mismo concepto. Chus se emocionaba con la Ley 11/2007. Según entró en Indra, Chus coge las leyes y las escudriña hasta que saca todos los proyectos tecnológicos posibles, ¿no? Hablabas de registro telemático, notificación fehaciente, compulsa digital, hablabas de ventanilla única, hablabas de carpeta ciudadana. Hablamos de orientación ciudadana, hablamos de ciudadano en el centro, hablamos de adaptación de los servicios públicos. ¿Eso es válido para hoy? Absolutamente válido. El segundo ámbito que voy a hablar, que es orientación ciudadana después de eficiencia, sigue siendo válido. En 2006 tengo una ponencia en el Tecnimat de Sevilla, yo que estabas tú, Fernando, donde hablaba de administración electrónica y atención ciudadana. Luego, ojo que llevamos 30 años hablando de los mismos. Los planes de modernización de las administraciones públicas, que ahora hablamos de transformación digital, el concepto era muy parecido. Ciudadano en el centro, eficiencia operativa, y quizás hoy la transformación del sector público pasa por la capacidad de los Estados de proteger los servicios públicos y las infraestructuras críticas. Ese es el punto, para mí, a mi modo de ver, aparte de que el contexto es diferente, y ahora vamos a ver por qué el contexto es diferente, ese punto de protección de servicios públicos e infraestructuras críticas, soberanía, autonomía tecnológica, es el punto, digamos, diferencial de los últimos 25 años, ¿no? Eficiencia, pues se me cae el cartel. Eficiencia, bueno, pues la eficiencia, la diferencia que había antes, cuando hablamos de eficiencia, hacíamos la racionalización de los procedimientos, es que ahora pues tenemos tecnología para robotización de procesos, automatización de procesos. Ahora mismo nos piden los Estados, en un momento de permacrisis, de permanente inestabilidad e inseguridad, que cada euro que dediquemos, ¿no?, vaya al bienestar y a la seguridad ciudadana. Fernando, a ti cuando lanzas un proyecto en una oficina digital te dicen, oye, esto, ¿cuál es el impacto del ciudadano? Independientemente de lo que antes se hacía, que era un tema de asumir competencias, de mejorar los transaccionales, ahora es ¿para qué? Porque vamos a dedicar 1 euro en tecnología en lugar de en otra cosa. ¿Por qué, no? Quizás ese es el punto que ha cambiado, ¿no? Tenemos que decir de una forma muy clara en los proyectos de tecnología para qué se utilizan cada euro invertido. Y, evidentemente, hoy en día la tecnología, a diferencia de hace 30 años, sí que te permite una automatización de procedimientos, una gestión adecuada de los tiempos de respuesta, una medición de los KPIs y de la atención prestada. Por lo tanto, la tecnología lo que provoca ahora es que aquello que se lleva hablando 30 años de la eficiencia ahora sea posible y esté siendo posible, ¿no? Orientación ciudadana. Bueno, pues hemos implantado CRMs hace 30 años, totalmente desconexos de los transaccionales, y a día de hoy la IA,
la adopción de la IA sistemática, el uso masivo del dato, la interoperabilidad, lo que me está produciendo es que ahora sí que puedo dar un servicio al ciudadano adaptado, personalizado. Luego, la tecnología ahora sí que me habilita aquello de lo que hablábamos hace 25 o 30 años. Ahora sí, y lo estamos haciendo con un lenguaje mucho más sencillo, aplicando la movilidad. Me acuerdo, año 2005-2006, se hizo un centro de innovación de movilidad también en Valladolid para llevar las aplicaciones de atención ciudadana y de gestión a los móviles, a las PDAs de entonces. Bueno, pues era pionero, pero ahora es cuando se puedan hacer esas cosas y cuando estamos haciendo esas cosas. Y lo diferencial en la nueva transformación de los servicios públicos para mí es la protección de los servicios e infraestructuras críticas. O sea, la autonomía y resiliencia tecnológica nos va a permitir una menor dependencia de las infraestructuras críticas digitales, nos va a permitir poder crear, diseñar, adaptar, gestionar servicios públicos esenciales de una forma donde tengamos el control del proceso, el control del dato, el control de la infraestructura, el control del algoritmo, tal y como marca la legislación europea, que cada vez es más agresiva en esto, ¿no? NIS2, EIDAS, etcétera, ¿no? Yo creo que para eso las administraciones públicas tienen que apostar por una implantación de arquitecturas abiertas, escalables, interoperables, multicloud, que permitan dos cosas fundamentales: el control del dato. Me gusta que estés apuntando, luego me vas a contestar, Fernando. El control del dato y la continuidad del servicio. Y para eso la identidad digital segura del ciudadano, donde él se empodere y además tenga control del dato y tenga acceso a los servicios públicos, como marca la normativa AIDAS, etcétera, es fundamental. Mirad, traigo un papel que no he podido, no tenemos PowerPoint, pero tengo un papel donde es un decreto del año 1900, de febrero de 1900, de la reina regente, en vez de que era María Cristina, la madre de... Estaba gobernando por Alfonso XIII, que era menor de edad, donde lo que dice es que a partir de este día, del 19 de febrero, permite presentar a los ciudadanos las instancias y documentos con máquinas de escribir. La máquina de escribir estaba funcionando 100 años antes y en España estaba ya arraigada. La Administración responde 30 o 40 años después a decir, oye, que puedes presentar las instancias con máquina de escribir. Un avance tecnológico, ¿no? Bueno, a mí lo que me gustaría y donde me quedo es que me gustaría que mis nietos o mis hijos me dijeran no me dijeran dentro de 10 años, no dentro de 30, dentro de 10 años, que por qué no hicimos o por qué no lideramos o por qué no transformamos algo que era, entre comillas, evidente, normal, ¿vale? Y esa es nuestra responsabilidad. Con lo que hay, asegurando la garantía que tiene que dar una administración, tenemos que ser más valientes, tenemos que ser más directos y tenemos que aprovechar las capacidades que la tecnología nos da en este momento. Y nada más. ¿Cuánto tenía yo? Te has ganado un aplauso, Luis, espontáneo además. O sea que... sí. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dar la palabra a Jordi Casals, el director general de la AEC, para que presente a Fernando. Tienes más minutos. Exacto, sí. Muchas gracias, Luis, por compartir tu visión con tanta claridad. Creo que ha sido, no nos has dejado ninguna duda y además de forma tan escueta, porque el tiempo en estos eventos siempre es algo difícil de controlar. Buenos días a todos. Yo soy Jordi Casals, director general de la AEC, de la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Ahora, para continuar, es un honor presentar a Fernando de Pablo, que yo creo que poca presentación necesita ante este público. Fernando de Pablo, sabéis que es director de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, es ingeniero superior en telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y además miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Ha realizado varios másters en tecnología, en gestión empresarial y actualmente está finalizando un doctorado en economía aplicada. Tras una década en el sector privado, ingresó en la administración, en concreto en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y entre los muchos puestos de responsabilidad que ha tenido a lo largo de su larga trayectoria en la administración pública, pues yo destacaría que ha sido presidente de la Sociedad Pública para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, en Segitur, y secretario general de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Actualmente es director general de la Oficina Digital de Madrid, como comentaba al principio, encargada de impulsar
todo el proceso de transformación digital de nuestra ciudad, la administración digital y la estrategia de datos y de inteligencia artificial. Precisamente por esta labor, por la labor de esta oficina, recibió el año pasado, en 2025, el premio AEC Tech Innovation en la categoría de innovación en el sector público. Y con esto, Fernando, te doy la palabra. Ahí tenéis el tiempo y el micro es tuyo. Muchas gracias. Me has quitado 10 segundos. Me has quitado 10 segundos. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que uno tiene miedo escénico de estar en este auditorio con este nivel de personas, pero sobre todo son compañeros y amigos. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a dar una... No represento a la Administración Pública en general, aunque llevo más de 33 años yo creo, trabajando para la Administración Pública. Voy a dar en algunos casos una visión de Madrid, en algunos casos una visión un poco personal. Teniendo en cuenta, estaba apuntando porque ya tanto José María como Luis ya han pisado una parte muy importante del mensaje de las administraciones públicas, porque las administraciones públicas coincidimos completamente con todo lo que se ha dicho aquí. Quizá no coincidiría del todo, salvo que somos el segundo sector menos digitalizado. Eso tendría que confirmarlo. Bueno, lo primero de todo, me dicen cuál es el papel de la consultoría con la Administración. Y como a lo largo de toda la presentación lo voy a mencionar, lo voy a decir desde el principio. Sois un socio estratégico clave en el papel de impulso de la transformación digital de las administraciones. Ninguna duda. En todo el ciclo de vida, desde las estrategias hasta la parte operativa, hasta la parte de decisión tecnológica. Y eso es muy importante para la transformación digital de las administraciones, que tienen un papel esencial en la competitividad del país y en la mejora de nuestros ciudadanos. Y ya está. Eso es. Y ahora vamos a hablar alrededor de ese ciclo, en qué punto nos ayudáis, en dónde estamos las administraciones. En un sector tengo que decir que creo que podemos considerarnos unos privilegiados. Lo digo muchas veces, no sé si somos conscientes. Estamos en un sector que tiene una capacidad muy importante de transformar Europa, nuestro país, la calidad de vida de nuestros ciudadanos, y además en un sector formado en general por muchos compañeros y amigos, como veis aquí, en distintas empresas que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Yo también tengo muchísima relación con la Asociación Española de Consultoría desde los tiempos también de Pimentel y Elena Salgado, y bueno, he colaborado con la asociación mucho tiempo. Así que muchísimas gracias. Dicho el papel de la consultoría tan importante en este mundo actual, sí me gustaría mencionar algunas de las cosas que ha dicho Luis. Estamos en un mundo realmente convulso. Las palabras que me he apuntado aquí sobre dónde estamos ahora es vulnerabilidad, incertidumbre, disrupción, inestabilidad, soberanía. Son palabras que están en el día a día de toda la prensa, ya prácticamente económica y general, y de la prensa especializada. Y claro, las administraciones públicas tenemos un papel muy relevante en todas estas decisiones, porque cada decisión que tomamos, incluyendo Madrid, tiene en cuenta todos estos elementos. Y estos retos que nos enfrentamos ahora tienen mucho que ver con los retos geopolíticos, que os voy a decir, no vamos a mencionar nada. Has hablado... Nadie pensábamos la vulnerabilidad que íbamos a tener médica con COVID o con la guerra de Ucrania, ahora con la situación geopolítica de la guerra de Irán o los problemas de ciberseguridad, pero ahí los tenemos. De los temas tecnológicos, por supuesto, ya hubo un tiempo en que las noticias de tecnología era una cosa residual. Ahora abres la prensa y el 50% de las noticias tienen algo que ver con la tecnología, la prensa económica. Entonces, todos los aspectos geopolíticos que lo habéis dicho, ahora desde las tierras raras a los satélites geoestacionarios, cualquier cosa tiene relación con los aspectos geopolíticos y las decisiones a veces que tomamos nosotros, las comunicaciones, el 5G, los datos, el cloud, los LMS, la IA, cualquier cosa, ¿no? Y los temas sociales, porque al final, ya digo que tenemos una responsabilidad esencial de por qué trabajamos, para qué trabajamos, cuál es nuestro propósito, sobre todo visto desde el punto de vista de las administraciones, pero también como colaboradores. Yo creo que estamos en un sector donde tenemos claro para qué trabajamos y que trabajamos para el futuro del país, que es el futuro de nuestros hijos, porque cuando lo vemos así, lo enfocamos, yo creo, mucho mejor. Estamos trabajando todo el sector para el futuro de nuestros hijos. Bueno, estos son los retos que tenemos, donde la tecnología tiene un peso brutal, porque la tecnología mejora nuestros servicios sociales, la tecnología sirve para ayudar a la gente, especialmente a los más vulnerables, algo que yo creo que somos nosotros los primeros que tenemos que tener en cuenta, no solo
digamos, los techies normales, sino que, oye, que tenemos gente vulnerable, tenemos mayor, tenemos gente que en los medios rurales, lo digo sobre todo por los que somos de pueblo, Luis también viene de zonas de pueblo, luego eso lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Y, digamos, tenemos un reto en esto. Y, bueno, y las administraciones públicas, entonces, ¿cuál es nuestro papel en este mundo? Lo primero, yo creo que tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras responsabilidades y atender a nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades, y también lo ha dicho Luis, son las mismas que hace 30 años. La tecnología va cambiando, muchas cosas van mejorando, muchas cosas son disruptivas, pero realmente cogemos la Ley 11 y la Ley 11 la ponemos ahora aquí un poco actualizada tecnológicamente y nos valdría casi igual. Los principios, los valores, los objetivos. Sus la conoce también bien. Entonces, nosotros, proporcionar mejores servicios, simples, cómodos, rápidos, proactivos, en el móvil y ahora con la inteligencia artificial, si es posible, en voz, que yo creo que es la revolución más importante que tiene que hacer la administración pública, que sea capaz de rellenar los formularios en voz directamente, como hacemos otras cosas, seremos capaces, pero sobre todo eso, proporcionar los mejores servicios. Al final, hablamos mucho de tecnología, pero yo considero que mi principal responsabilidad es resolver los problemas corrientes de la gente corriente. Los ciudadanos tienen que relacionarse con las administraciones y nuestra principal obligación es hacérselo fácil. Tenemos que ser eficientes, y también lo habéis comentado. Los recursos son escasos para todos y los recursos que se dedican a tecnología se quitan de otros, que también son muy importantes. Luego nosotros tenemos una responsabilidad de ser eficientes. Y luego querría mencionar algo también que es la tecnología, que tenemos que ayudar a ser transparentes, confiables. Los ciudadanos creo que necesitan confianza. En este mundo tan complejo necesitan confianza en sus administraciones. Y yo creo que eso es una parte que la tecnología también puede proporcionar. Y alrededor de esto, yo siempre digo, a lo largo de mi vida administrativa, pues en la administración, en la agencia tributaria, en Segitur, en distintos ministerios de administración digital, o ahora en Madrid, ahora hablaré de Madrid, yo creo que esto, que sigue siendo el objetivo en todos los lados, tenemos que acometerlo me he puesto como 3 elementos fundamentales. Uno es tener claro el propósito. Esto que yo siempre a mis equipos tengo como mis equipos que son estupendos, una maravilla, siempre tengo algunas frases fundamentales. Nunca olvidemos para qué trabajamos y para quiénes trabajamos. Somos tecnólogos, estamos todo el día con la tecnología, pero nunca olvidemos para qué trabajamos, para quiénes trabajamos. Y, entre otros, nunca olvidemos que trabajamos para los más vulnerables. Luego, el propósito. La cooperación. No hemos mencionado una cosa. Uno de los problemas de Europa es la fragmentación. La fragmentación, que nos hace no poder tomar decisiones. Y esa fragmentación la llevamos en Europa y no nos permite tomar decisiones, y la llevamos a España y la llevamos al final a los servicios de los ciudadanos. Las administraciones tienen que cooperar, es una obligación fundamental, tienen que cooperar. No es algo optativo que podemos tener en beneficio de los ciudadanos. Y esto, ya digo, podemos llevarlo a cualquier elemento. Y la cooperación en las administraciones públicas la tenemos aquí, tiene que ser con la empresa privada, los cuales nos proporcionáis la visión mundial de cómo va la tecnología, una parte muy importante de la innovación, el acompañamiento en las políticas que tenemos, las decisiones estratégicas que tenemos que tomar, que ahora son tan importantes, cooperación y con la universidad. Y luego la estrategia, y esto es donde quiero llegar un poquito. La estrategia me parece que es fundamental. Del símil, ya sabéis, los símiles normales, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. O sea, tenemos que tener clara una estrategia, aunque luego realmente donde la estrategia es vital, pero en la implementación práctica de los proyectos, bajarse al barro, hacer realmente proyectos operativos, es lo que da valor a los ciudadanos. Luego, vosotros, en general, todas las empresas, muy agradecido, nos ayudáis a definir este camino, ¿no? A elegir, siguiendo el símil, en fin, marinero, elegimos el barco, elegimos la ruta, los materiales del barco, y nos preparáis ante las tormentas cuando vienen para que no se nos hunda el barco. Esta es la visión que tengo yo de la estrategia. Bueno, ¿cómo está España? Tengo que mencionar un poquito, 4 minutos. España... Los españoles en general somos autocríticos, los latinos en general somos autocríticos por definición. Cuando tomas algunos elementos objetivos, España sale bien. Si tomas cuál es la opinión del ciudadano sobre España, siempre salimos regular. Bueno, España, en el informe del principal informe de digitalización de la Unión Europea, el DESI, siempre hemos estado entre los países líderes. Y, por supuesto, siempre muy por encima de Francia, Alemania, Polonia, Italia, los países de la misma complejidad que España, que no somos Estonia, quiero decir,
Madrid es 3 veces Estonia, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Y, oye, puedo decir que Madrid figura desde hace más de 4 años en posición número 1 de la ONU en servicios públicos electrónicos. ¿Estar en un ranking bien es positivo? Bueno, sí, es positivo. ¿Es lo que nos importa? No, lo que nos importa es el impacto real en la vida de los ciudadanos. Y yo cuando hablo de Madrid siempre hablo de datos, no voy a dar muchos datos aquí, pero de datos, de cómo ha cambiado, digamos, la digitalización en Madrid. En Madrid, y eso es por una parte de la ONU, hemos pasado del 20 al 83% de relación electrónica, de nada a 8 millones de reservas deportivas en el móvil, de 0 a poner 15 millones de notificaciones electrónicas, en fin, un montón de transmitirnos 1 millón de papeles al año entre centros al papel desaparecer porque se presenta por Internet, se transmite de tener 15.000 firmas electrónicas internas a 450.000 al mes. Bueno, un cambio brutal que favorece la eficiencia de la administración. Y eso es una parte importante. Y eso ha sido posible por una estrategia hecha con vosotros, con las empresas de consultoría aquí presentes, ¿no? Que es Madrid Capital Digital, que la verdad es que ha tenido bastantes premios internacionales y tienes que tocar la estrategia y luego tienes que llevar los proyectos a... Comento, por cierto, que vamos a publicar la segunda versión de la estrategia, porque aunque la estrategia era 23-27, a mí me gustan los periodos de 5 años. Son más de 4, que es un periodo político, ¿no? Y es un periodo como medio. Ahora el 5 me gusta, ¿no? Y entonces hemos cumplido bastante de los objetivos antes de la fecha y vamos a publicar una estrategia 2030 pues más ambiciosa. Los que me conocen ya saben que cuando hablo de estrategia siempre digo estrategia ambiciosa, pero realista. También a veces cuando hablo con los medios de la comunicación de prensa siempre digo, siempre triunfalistas, no, perdón, siempre positivos, nunca triunfalistas, ¿no? Este es un poco el esquema a la hora de debatir. Bueno, ya digo, de todas maneras, esta estrategia, el objetivo fundamental son los ciudadanos. Nosotros hemos hecho la transformación digital de los ingresos porque eso hemos optimizado la recaudación de ingresos, no entramos en la legislación, aunque podríamos entrar. La importancia de la contratación, de la normativa, lo habéis indicado, la normativa en la administración es fundamental. Si queremos transformar la administración, no es transformarla con tecnología solo. No es tecnología, es con tecnología, pero hay que transformar muchísimas cosas, las estructuras administrativas, la normativa, la simplificación, la cooperación, la capacitación, el talento, muchas de las cosas que tenéis en los informes vuestros que sacáis, que son permanentemente, no puedo estar más de acuerdo. Y Europa, que me queda ya un minutito para acabar. Ayer estuve escuchando a Letta. Yo, bueno, he seguido mucho los informes de Letta y Draghi, como vosotros. Bueno, la verdad es que sobre Europa es mucho más fácil decir qué hay que hacer que hacerlo. Esa es una realidad. Es más fácil decir, es un poco también como cómo se debería arreglar el mundo y luego tomar las medidas. Pero es verdad que Europa tiene que cambiar todo el tema de soberanía digital, bien entendida, porque la soberanía digital, ya digo, nosotros tenemos que utilizar la mejor tecnología global, abierta, con el mayor control local. Entonces, ese equilibrio no es fácil hacerlo, pero está clarísimo que Europa tiene que evolucionar, porque Europa, según todos los informes, nos estamos quedando atrás en competitividad y otras cosas. Pero Europa debe de evolucionar, y esto es muy importante para mi última parte de la intervención, respetando sus valores. Esto es importante. Igual que cuando hablamos de la crisis, que queremos salir con los mismos, la crisis de COVID, que queremos salir con los mismos valores y derechos que teníamos, pues esto es importante. Europa ha sido lo que es por los valores europeos. Entonces, aunque la tecnología es importante, el cómo salimos de esta crisis es fundamental. Tú que eres muy europeísta, ¿no? José María, ya siempre nos acordamos de la frase de Jean Monnet, de Europa se construye de crisis en crisis y las crisis son los que hacen avanzar Europa. Yo, en fin, yo creo que esto es así. Entonces, hay que respetar los valores europeos. Entonces, este equilibrio que lo tenemos en muchísimas cosas, seguridad, libertad, en firma electrónica, pues es igual, seguridad, accesibilidad, lo tenemos entre regulación, innovación, son todo equilibrios, pues también lo tenemos aquí en este elemento sobre los valores europeos que tenemos que respetar al mismo tiempo que favorecemos la innovación. Y para acabar con alguna referencia personal, yo creo que la reacción de las personas en este proceso es muy importante. La reacción de los que estamos aquí es muy importante. Yo creo que tenemos mucha suerte. Leí una frase que me gusta mucho y dice que te acabas pareciendo a las 5 personas con las que más te relacionas. Entonces, relaciónate bien. Huye de las personas tóxicas, relaciónate con buenas personas, profesionales. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la suerte
de relacionarnos con muchísimas buenas personas. ¿Ves? Otro número 5 que tenemos ahora. Y, en fin, ya digo, no puedo decir más que con toda la asociación de expresar mi gratitud personal, primero por relación, la gratitud profesional de la Administración Pública, que yo creo que esto sí puedo hablar, es compartido, el papel absolutamente estratégico que tenéis. Vosotros, es lógico que las empresas hablen siempre de facturación, pero nosotros ayudamos del valor que nos dan. Porque al final pues tienes un presupuesto y lo que intentas es utilizar el presupuesto de la mejor manera posible, intentando dar el mayor valor posible. Y entonces, pues si el presupuesto de consultoría sube, es porque nosotros entendemos que proporciona cada vez más valor. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración. Y como yo me relaciono con vosotros, si todo lo que soy lo debo a las personas que me he relacionado. O sea que espero ser buena persona, porque vosotros sois buenas personas y buenos profesionales. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Fernando, por compartirnos tu visión. Yo creo que ha sido muy lúcida, muy precisa y sobre todo muy completa. Así es que pues muchas gracias y por dedicarnos este tiempo. A continuación vamos a dar paso a todos los expertos de las empresas de la asociación. Como en otros desayunos que hemos tenido como esto, pues cada intervención tendrá una duración de 4 minutos, que lo podéis ir siguiendo en la pantalla que los técnicos os irán indicando. Y os pedimos, por favor, que os ajustéis a los tiempos para que el desayuno no se vaya mucho más allá en el tiempo. Luis nos ha ayudado porque ha recortado su discurso, pero que nadie se tome ese tiempo como una propina. Os pedimos eso, que os ajustéis el tiempo y si no a mí me va a tocar de hacer de poli malo y cerrar las intervenciones para dar paso a la siguiente persona. Como podéis ver, pues tenemos el cronómetro y bueno, en este caso pues confío en no tener que hacer de poli malo. Vamos a empezar con el primer bloque, que se centra en el impacto de la consultoría en la mejora de la experiencia ciudadana. En este bloque tiene la palabra Chus Paniagua, Managing Director del sector público en Accenture. Chus. Pues bueno, lo primero, buenos días. Sobre todo agradecer la oportunidad de estar aquí representando a Accenture, pero he de reconocer que sobre todo yo creo que el cariño y el ambiente que vemos que tenemos entre los profesionales del sector público, porque de verdad que creo que nos une sobre todo una vocación, ¿no? De saber que lo que hacemos transforma y que además tiene mucho propósito. Fernando, me encanta que nos lo recuerdes, ¿no? Como ya hemos hablado claramente que la digitalización es un claro eje estratégico de desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país, y en donde los servicios públicos deben ser motores también de ello. Como decíamos, yo me voy a centrar más en la experiencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque las administraciones públicas, cuando hacen su digitalización, su transformación digital, tienen que tener una clara vocación también de proporcionar una experiencia excelente al ciudadano cuando se relaciona con estos servicios públicos digitales. Porque es fundamental también para cruzar muchas de las barreras que muchas veces encontramos en este uso de los servicios, ¿no? y en el que sean mucho más comprensibles. Nosotros, es verdad que hemos hecho una encuesta en donde hemos visto en España, en la ciudadanía española, que el 44% de los ciudadanos sí que se sienten satisfechos con los servicios públicos digitales. Y esto nos deja pues, mucho camino también de mejora, ¿no? Y como decía Fernando, es cierto que las administraciones públicas españolas, que España está por encima de la media en Europa de digitalización, pero queda camino porque esa digitalización y ese esfuerzo se convierta en una experiencia más excelente, más usable, más comprensible, ¿no? ¿Para ello qué se puede hacer? Pues se puede, pues con las tecnologías que hay ahora, y la IA como aliado, que por supuesto está en boca de todos, pues reinventar los servicios públicos. Tenemos unas bases excelentes, además son las mismas, no tenemos que volvernos locos volviendo a cambiar mucho esas premisas, pero hay que reinventarlos. ¿Y cómo los podemos reinventar? Pues repensando los procesos administrativos para hacerlos más sencillos y, por otro lado, rediseñando los servicios para que el ciudadano realmente esté en el centro. Un rediseño con el ciudadano en el centro, que es verdad que suena muy sencillo, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues avanzar, y Fernando lo conoce bien, que lo contamos mucho, ¿por qué no? A una administración sin formularios. Ciudadanos, empresas, pymes, que puedan tramitar sus servicios públicos a través de conversaciones que sean naturales, en las que se recaben los datos mínimos necesarios para que realmente la administración pueda prestar ese servicio y pueda dar respuesta. ¿Qué evitamos con ello? Pues complejos formularios, un lenguaje que es difícil de entender, es un lenguaje técnico, es profesional, es garantista, pero a la ciudadanía nos resulta a veces difícil de entender. Y de hecho, en la encuesta que nosotros hemos hecho, el 25% de la ciudadanía indica que ve a los servicios públicos, a los procesos y al lenguaje público poco intuitivo, que es una base pues, de lo que estamos diciendo. Y esto pues pensando en la ciudadanía, pero y el empleado público, la experiencia de empleado público también es vital. A la administración todos se nos llena la boca diciendo hay que darle más eficiencia, hay que ayudarla y metemos digitalización. Pero el empleado público es fundamental en este camino de conseguir esa eficiencia y de dotar de herramientas. Y de hecho, cuando hicimos esta encuesta a los empleados públicos, pues el 75% pues sí que decía, oye, yo tengo más herramientas, veo ese esfuerzo inversor, noto la digitalización, pero ojo, a lo mejor lo que me falta es más capacitación, no porque no haya pasado horas de formación, pero sino poder aprovecharlo para de verdad sacarle partido en su día a día a esta toda tecnología, porque tecnología siempre hubo mucha y lo que hay que saber es usarla y dar para que esa experiencia realmente sea positiva, ¿no? Y por lo tanto, el empleado público hay que acompañar a ese talento, y acompañando a ese talento vemos que además tiene una actitud positiva, una actitud optimista de que creen que la IA les ayuda en su trabajo y que además eso va a hacer que puedan centrarse en casos más complejos y aportar mejor atención a la ciudadanía. Bueno, en definitiva, y cierro, que además tengo que ser cuidadosa con el tiempo y no darle la razón a Luis. En definitiva, Fernando, efectivamente, necesitamos que las administraciones siguiesen invirtiendo en digitalización, invirtiendo en consultoría para seguir haciendo estos servicios públicos más cercanos, más comprensibles y más eficientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Chus. Y pasamos ahora en el segundo bloque, donde vamos a analizar el escenario de la inversión pública en transformación digital una vez finalicen los fondos Next Generation de la Unión Europea. Para empezar en este bloque damos la palabra a Pablo Rodríguez Maroto, responsable de consultoría de negocio en sector público en España en NTT Data. Bueno, buenos días. Pablo. Gracias a la asociación por invitarnos, gracias Luis y Fernando por venir, es un lujo teneros aquí como compañeros y así amigos. Yo vengo simplemente a remarcar algo que todos tenemos en la cabeza, que es la preocupación porque terminan los fondos Next Generation ahora en junio, ¿no? Termina la ejecución y nos preocupa que haya una reducción en la inversión digital que hagan los gobiernos, ¿no? Pensamos que es un error si se discontinúan las inversiones, ¿no? Porque el paso del impulso digital que se ha dado se podría perder, ¿no? Más en un contexto en el que tenemos dos cosas. Por una parte, que el ciudadano cada vez utiliza más lo digital y lo entiende como digital, y el ciudadano cada vez demanda más servicios digitales. El 80% de los españoles entre los 16 y los 74 años ya utilizan la administración digital para relacionarse con la administración. O sea, que el ciudadano está pidiendo, por favor, seguir haciendo las cosas en digital porque es a lo que se ha acostumbrado en el día a día, ¿no? Y por otro lado tenemos una plantilla pública, ¿no? Que va envejeciendo, ¿no? El dato de la AGE del año 2025, el 50% de las personas que están en el 2025 se habrán jubilado en el 2035. Eso es una pérdida de talento y de conocimiento muy relevante. Entonces tenemos una administración que va perdiendo plantilla, aunque se vaya renovando no será lo mismo, y unos ciudadanos que piden cada vez más cosas, ¿no? Y en ese contexto pensamos que es necesario seguir apostando por la digitalización, ¿no? Que es tan transversal como los recursos humanos o como los presupuestos hoy en día, ¿no? Y pensamos que si no se hacen inversiones, pues la administración se podría llegar a colapsar, ¿no? Los países más modernos, las administraciones más modernas, Corea, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, son los que más invierten en transformación digital. Hay una tendencia mundial, ¿no? De que los países más avanzados invierten y están incrementando el gasto público.
Y solo el dato de la Comisión Europea, el más cercano, el presupuesto del 28-34, que se está a punto de aprobar ahora, la Comisión invierte casi 280.000 millones en digitalización y multiplica por 5 el presupuesto en transformación digital. El presupuesto de digitalización de la Comisión Europea es el 15% del total de la Comisión. Lo que te dice que, oye, pues tenemos que seguir así, tenemos que invitar a las administraciones a que sigan invirtiendo, que es necesario, y bueno, pues esa preocupación que tenemos, pues que no se traduzca en una realidad, ¿no? Básicamente eso, y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pablo, y continuamos con la intervención de Montserrat Gallardo, responsable del sector público en la zona centro en AIESA Digital. Montserrat. Buenos días. Bueno, agradecer el poder estar hoy aquí en este espacio de reflexión donde la consultoría, ¿no?, pues, apoya toda la transformación de las administraciones públicas. Nosotros pensamos que, bueno, en los últimos años hemos vivido un impulso sin precedentes de inversión y de cómo transformar esas administraciones. Ha sido un esfuerzo colectivo que nos ha permitido avanzar y acelerar proyectos de una manera, demostrar que la Administración tiene una enorme capacidad de transformación, ¿no?, de poder afrontar esos proyectos. Pero el momento actual nos invita quizás a hacer una reflexión un poco diferente, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya Fernando ha introducido esto, ¿no? ¿Cómo convertimos esa inversión en impacto real, ¿no? Ese impacto real que necesitan los ciudadanos, ¿no? Y aquí tenemos que hablar un poco de qué funciona de verdad, ¿no? En estos años hemos impulsado iniciativas, hemos empezado a transformar. La Administración ha cambiado la manera de operar, de cómo se relaciona con los ciudadanos, cómo gestiona sus propios procesos internos, y nos deja algunos aprendizajes, yo creo que bastante relevantes, ¿no? La capacidad de ejecución existe cuando tenemos un alineamiento y colaboración entre las consultoras y la Administración, podemos transformar a gran velocidad, ¿no? El verdadero reto para mí, o sea, desde nuestro punto de vista, es la consolidación, ¿vale? Tenemos que pasar de proyectos a servicios estables, ¿no?, de iniciativas puntuales a capacidades permanentes dentro de la Administración, ¿no? Y aquí aparece un punto clave, que es que para poder consolidar y generar esa continuidad a lo ya iniciado, necesitamos inversión. O sea, ya no solo invertir en impulso y en innovar, ¿no?, sino también en consolidar lo que ya hemos empezado a construir, ¿no? Esa parte también tiene que ver con la transformación, que no es tanto tecnológica, sino también organizativa dentro de las administraciones, ¿no? La tecnología no deja de ser un habilitador que produce el cambio real cuando realmente los ciudadanos y también los empleados públicos lo integran en su día a día. Estamos viendo que, por ejemplo, con la inteligencia artificial, tenemos que ver, la tecnología ya está disponible, cómo la adoptamos y cómo la hacemos sostenible en el tiempo, ¿no?, la utilización que sea sostenida. Y aquí entramos, pues, un poco en un modelo de inversión que tiene que ser quizás, pues, escalable, con proyectos orientados a resultados, y que tenemos que evolucionar en determinados marcos, en modelos de gestión y de contratación que nos permitan tener esa eficiencia y esa velocidad en ofrecer esa transformación, ¿no? Y este reto, pues, es conjunto, ¿no?, entre las administraciones y las consultoras. Implica diseñar las iniciativas pensando en su impacto real, asegurar esa transferencia de conocimiento desde la consultoría a las administraciones públicas y construir capacidades dentro de la Administración para adoptar todas estas tecnologías disruptivas de las que estamos hablando, ¿no?, de inteligencia artificial, toda la parte de ciberseguridad que tenemos que tener en cuenta. Y todo esto implica evolucionar el modelo de colaboración y de contratación, ¿no?, que sea de una manera más flexible, más rápida y que podamos adoptar esa velocidad que necesitamos, ¿no? Y para nosotros simplemente es eso, ¿no?, seguir invirtiendo con foco en el impacto, no solo en nuevas iniciativas, sino también consolidar todo aquello que ya hemos empezado a construir, ¿no? Generar ese valor público que necesitamos en todas esa transformación, ¿no? Y bueno,
consideramos que la transformación se mide por aquello que se utiliza en el día a día. Tenemos que conseguir que todo se utilice. Ay, perdón, me estoy yendo de tiempo. Vale, y simplemente esto, simplemente decir que necesitamos invertir en impulsar nuevas iniciativas y en consolidar las ya existentes. Muchas gracias, Montserrat, por la intervención. Te has ajustado bien, Y bueno, ya para terminar el bloque, doy paso a Arnaud Marivain, Global Business Director en Grupo ESIA. Arnaud. No, muchísimas gracias a la AIC por invitarnos al Grupo ESIA y estar en este foro tan agradable. Voy a recoger un poco la intervención de Luis al inicio y Fernando de Pablo, que realmente a mí me va muy en línea de lo que realmente entendemos. Es decir, que lo que dijo Fernando de Pablo pues, es de agradecer, es decir, que saben para qué trabajan. Esto está muy bien. Pero ahora lo que hemos visto también es que el sector español, Madrid en particular, digamos a nivel tecnológico, digamos, tienen una digitalización muy avanzada. Ahora, yo creo que en este momento, digamos, de tensión geopolítica, de crisis, que puede haber crisis tecnológica o lo que sea, realmente a día de hoy, pues, uno de los puntos que ha reforzado Fernando, y es muy acertado, es garantizar la continuidad de los servicios. Y para esto, para garantizar la continuidad de los servicios y dar seguridad y lo que conlleva la confianza de los ciudadanos, eso pues, pasa por la soberanía tecnológica, digamos, en España y en Europa. Sin esto, no creo que lo podemos garantizar. Y eso para mí es el punto, digamos, una de las priorizaciones que tiene que haber en los nuevos fondos, dónde queremos invertir y cómo queremos invertir. Porque al final no es invertir más, es invertir mejor y con una estrategia muy clara. Si tenemos muy claro dónde tenemos que invertir y ya sabemos que la IA nos puede ayudar, digamos, a ser más ágil, más rápido y a unos costes más reducidos, entonces podemos hacer más con menos. Pero tenemos que tener claro el camino y dónde queremos ir y qué tenemos que defender. Y para defender al ciudadano tenemos que defender, digamos, nuestros procesos, nuestros datos y todo esto conlleva, digamos, esta soberanía. Es decir, pues, sobre todo para las infraestructuras, digamos, cloud, el software crítico, capacidades propias de ciberseguridad, de identidad digital y gestión del dato. ¿Vale? Entonces, no se trata de cerrar el mercado, ni mucho menos, pero sino de garantizar opcionalidad estratégica. Y Europa, en este sentido, pues, va muy de la mano, es decir, que ya realmente pues, con el Chip Act, el cloud soberano, la regulación de IA, todo el tema de estrategias nacionales de ciberseguridad lo está haciendo, y en España igual. Entonces, la administración pública pues, es un motor y lo que nos tiene que ayudar es a forjar este tejido empresarial y ofrecer, digamos, la tecnología adecuada a nuestro entorno y a nuestros ciudadanos. Porque nosotros aquí, lo mismo que el sector público, al final estamos al servicio, digamos, del sector público, al servicio de los ciudadanos y conjuntamente yo creo que podemos hacer mucho más. Y hay un punto de priorización también muy importante, es la financiación público-privada, es decir, que al final podemos usar otro tipo de herramientas. Pues, por ejemplo, pues el préstamo del Banco Europeo de Inversiones, el modelo de pago por uso, financiación basada en resultados, lo que ha comentado Montserrat, esquema de coinversión público-privado. Entonces, realmente existen herramientas y las tenemos que usar. Y eso es fundamental para que realmente podamos ir mucho más lejos de donde estemos ahora. Por otra parte de prioridad, por supuesto, es la ciberseguridad y la continuidad de infraestructuras, es decir, al final debemos consolidar un informe de resiliencia por diseño y eso depende de nosotros y si nos apoyan, si el sector público nos apoya, que por lo que hemos comentado es que es un motor muy importante, pues al final llegaremos mucho más lejos. Y el último punto era, digamos, la continuidad de los proyectos estratégicos que son los PERTEs. No podemos olvidar lo que hemos iniciado y ahora mismo tenemos que seguir con la digitalización, con la inteligencia artificial y ahí yo creo que el sector público lo tiene muy claro y tiene que, digamos, a nivel sobre todo de la Administración General del Estado, pues tienen que tener la idea de cómo seguir, porque al final este impulso no puede quedar, digamos, a mitad de camino. Gracias.
Pues muchas gracias, Arnaud, por tu intervención y entramos ahora en uno de los aspectos claves del debate. En este bloque 3 vamos a hablar de la contratación pública y su adaptación a los nuevos entornos tecnológicos. Y para empezar tiene la palabra Daniel Rodríguez Buesa, director de Desarrollo de Negocio del Sector Público en DXC Technology. Daniel. Buenos días. Muchas gracias a la asociación por la invitación, a los compañeros y el resto de asistentes. El contexto actual de la contratación pública es un contexto marcado por la fragmentación de procesos, una complejidad normativa que poco a poco se va incrementando y una mayor presión ciudadana por la transparencia, ¿no? Esto lleva a que estos procesos de contratación pública tengan que asumir el reto de continuar con su evolución y su transformación. Por compartir algunos datos, el volumen actual en el año 2005 de expedientes gestionados por el sector público rondó los 880.000, lo cual da una idea de ese volumen y la cantidad de datos que se gestionan. Adaptar los sistemas a este ritmo pues es un reto considerable. Además, como bien decía Fernando, todavía existen procesos fragmentados. Tenemos administración local, administración autonómica, nacional, europea, que cada vez exige más a los países miembros y también, como consecuencia, una cantidad de datos dispersos que hace difícil el seguimiento de estas licitaciones públicas. Además, todavía persisten algunos procedimientos manuales y cargas administrativas. Habitualmente, todos los contratos se redactan ad hoc, específicamente según su alcance, lo que conlleva una gestión documental y el cumplimiento de los requisitos legales que consumen tiempo y recursos de la Administración, ¿no? Simplificar y automatizar estos procesos es clave para agilizar la contratación, fomentar los concursos abiertos y acelerar en la medida de lo posible los trámites administrativos. Desde un punto de vista de ciudadanos, la contratación pública, por su enorme volumen, podríamos decir que es un entorno vulnerable. Es necesario incrementar la transparencia mediante datos abiertos y la trazabilidad de los contratos y, por supuesto, reforzar todo tipo de controles que ayuden a la prevención. Un sistema más transparente fomenta la confianza de los ciudadanos en la administración pública y aseguran que cada euro público se invierte de la manera más íntegra y eficiente posible. Modernizar la contratación pública mejora los servicios, procedimientos más ágiles y eficientes significa que estos servicios públicos llegan antes y a un menor coste a la ciudadanía. Experiencias en digitalización pues nos hablan de reducción de tiempos de entre un 40 o un 60% y una reducción de los costes operativos de alrededor de un 25 o un 30%. Más rapidez en la entrega de estos servicios pues al final repercute en una administración más cercana y más útil para los ciudadanos. Cualquier intervención que se precie a día de hoy no puede dejar de hablar de la inteligencia artificial, que emerge como una palanca de transformación vital. Las nuevas herramientas ofrecen oportunidades sin precedentes para optimizar la contratación pública. Por ejemplo, ya es posible generar borradores de pliegos públicos que luego pasan a una revisión humana, cumpliendo, por supuesto, con toda la normativa vigente, lo que reduce los errores y acelera la preparación de estos pliegos o contratos, que muchas veces es de donde se invierte la mayor parte del tiempo, ¿no? La IA ya sabemos que es capaz de analizar grandes volúmenes de datos y, por lo tanto, nos puede dar patrones, puede identificar patrones que requieran una supervisión o un análisis más profundo. De hecho, ya hoy en día existen asistentes virtuales que se utilizan, por ejemplo, para resolver consultas sobre procedimientos o sobre leyes en concreto y indicando siempre las referencias normativas, ¿no? Estas aplicaciones, en definitiva, prometen procesos más ágiles, transparentes y fiables, librando a los empleados públicos, que también se han mencionado, de tareas más repetitivas y rutinarias, de forma que puedan centrarse en otras de mayor valor. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Y es el turno ahora de Daniel Navas Parejo, líder en sector público en España en IBM Consulting.
Daniel. Muchas gracias, Jordi, gracias a todos. Os agradezco la oportunidad porque la verdad es que casi una petición, ¿no? A Fernando, ya que está aquí, y echo de menos las aperturas de plicas. Antes nos veíamos más, ¿no? Ahora nos vemos poco y, oye, pues este tipo de encuentros de la EAC siempre ayuda, ¿no? A fomentar esa comunicación, ¿no? Yo creo que el reto que tenemos aquí todos los que estamos en esta mesa, si lo tengo que describir un poco anecdóticamente, es sobrevivir a la comida de Navidad con la familia, ¿no? Porque todo el mundo, en cuanto se entera que o trabajan en el sector público o trabajamos para el sector público, nos van a empezar a poner la cabeza ¿no? Como un bombo durante toda la comida, ¿no? Porque todo esto se puede hacer siempre mejor, ¿no? Y lo cierto es que el reto es muy grande, y el reto es muy grande porque ninguno de nosotros como ciudadanos, quizá en un ámbito concreto sí, pero ningún ciudadano es experto en la administración pública, ninguno. Y la relación con la administración pública, os lo voy a describir como lo veo yo. Yo tengo una hija de 16 años, lo de la adolescencia lo dejamos para luego, y tengo un hijo de 12. Desde que nació mi hija, y la inscribí en el registro civil, la de alta en el INS, etcétera, etcétera, hasta que nació mi hijo, la forma de hacer las cosas fue radicalmente diferente y pasaron 3 años y pico, ¿no? Cuando yo me jubile, todavía me quedan unos añitos, me tendréis que aguantar un poco más, es muy probable que el proceso administrativo que tengo que seguir cambie 5 veces. Entonces, ¿qué esperamos de la relación de la administración si la comparamos con un comercio electrónico con el que me relaciono cada semana? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, el reto es muy grande, ¿no? Y aquí es donde yo creo que jugamos un papel, tanto administración como consultoras, en cómo atajar este problema, ¿no? O este reto, ¿no? Yo creo que el cambio principal, lo hemos hablado todos, el cambio principal es un cambio respecto a la tecnología, es que ahora podemos hacer cosas que antes no se podían hacer. Lo podíamos hacer quizá con demasiado coste o quizá directamente era imposible de resolver. Ahora han cambiado mucho las cosas y han cambiado, yo creo, para bien. Lo que nos permite el estado tecnológico actual es, aunque suene contradictorio, es que podemos avanzar en humanizar la relación de la administración con la ciudadanía y las empresas, porque a través de la tecnología, curiosamente, e ir hacia, los anglosajones le llaman right servicing a este concepto de darle al ciudadano aquello que necesita, solo lo que necesita, ni más ni menos, ¿no? Y ejercer un poco también un rol más proactivo desde el punto de vista de la administración. Cuando hablo de proactivo me refiero a que en la administración nos ofrece muchas herramientas a los ciudadanos, ayudas, regulaciones, etcétera, que están al servicio del ciudadano, muy probablemente no las conozcamos. Antes era un reto más complicado que ahora, no digo que no sea fácil, ¿no? Pero ahora sí que la administración puede ponerse en contacto con el ciudadano para ofrecerle las cosas que aprueba precisamente para que se usen. Desgraciadamente, el desconocimiento hace que no todas las herramientas que tenemos como ciudadanos se puedan utilizar, ¿no? Finalmente, también creo que hay que adaptarse a los canales que utilizan las personas en el día a día. Muy probablemente, me voy a poner un poco extremo, ¿no? Muy probablemente el portal de la administración pública para hacer X trámites no sea nuestra primera elección ahora es relacionarnos con la administración, sino que sea Google o Gemini o Perplexity. ¿Por qué no exponemos esa información oficial de la administración pública a esos nuevos canales, ¿no? Y nuestro rol como consultores es intentar enganchar todas las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Y ver cómo las podemos resolver con la tecnología, con un pequeño reto adicional. Y es que la tecnología, si antes salía un modelo de IA, ¿no? Cada año, luego cada mes, luego cada semana, tenemos que estar preparados para lo que hay hoy y también preparados para lo que hay en el futuro, ¿no? Y ahí es donde yo creo que las consultoras, ¿no? Que estamos aquí representados podemos ayudar a la administración. Muchas gracias. Clavado, ¿eh? Oye, ese reloj obra maravillas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y ya para cerrar este bloque, damos la palabra a Ana Ortega, director de la Business Unit de Public and Health y de Intelligent Operations en Icertis. Ana. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, he estado tomando nota de todo lo que habéis ido comentando. Por esta parte nos fijamos más en el tema de la inversión, mayor que no separe ahora las inversiones en el sector público, por aquí la satisfacción del ciudadano, por los dos Danieles, más transparencia y eficiencia, pero claro, la realidad es que para llegar a ese aspiracional tenemos que tener claro del punto de donde estamos partiendo. Y yo creo que ahora mismo venimos de un modelo basado en los fondos Next Generation,
que claramente nos han ayudado como país y como administración pública a evolucionar a nivel tecnológico, pero es un modelo que está muy encorsetado, donde nos hemos centrado mucho en proyecto One Shot, mucho en el entregable para justificar la inversión, bueno, en hacer multitud de proyectos muchas veces que no estaban inconexos. Y yo creo que, hilando un poco todo lo que decíais, vamos a ese otro aspiracional o a ese siguiente paso que tenemos que dar, que es un modelo donde la contratación en el sector público sea más recurrente, en el sentido de dar estabilidad a todo eso que hemos generado o que hemos creado. Y para eso tiene que entrar o tiene que pivotar este nuevo modelo en algo que decíamos, es decir, en el valor y el impacto real de lo que hacemos. Solo ahí es cuando vamos a conseguir meter dentro del paradigma conceptos tipo el valor de lo público, la eficiencia operativa, la calidad técnica, que ahora mismo es la contraposición a lo que nos rige dentro de la contratación pública, porque, siendo un poco sinceros, realmente el precio rige ahora mismo o lidera en cierto modo todo lo que es la contratación. Entonces, solo cuando consigamos dar este paso, yo creo que es cuando, decía Fernando y Pablo, que somos los socios estratégicos de la Administración, ahí es cuando realmente la empresa privada, yo creo que va a conseguir crear verdaderas capacidades al sector público. ¿Por qué? Porque si trabajamos un poco lo que es la transferencia del conocimiento, que sea real, ahora mismo cuando trabajamos en la Administración, mi percepción es que lo que hacemos es, entenderme la palabra, sustituir las capacidades o la falta de capacidad que pueda tener la Administración. Y yo creo que ese punto hay que superarlo. No tenemos que sustituir, tenemos que acompañar, no tenemos que hacer cautiva a la Administración de nuestro propio conocimiento, sino que una vez que entramos tengamos la capacidad de que ese conocimiento permee. Y eso pasa indudablemente por considerar la IA y el gobierno del dato tiene que evolucionar también, es decir, tiene que pasar de ser proyectos piloto a infraestructuras críticas, porque solo así vamos a ser capaces de, lo que comentaba Chus, el servicio público. Ahí el ciudadano, que al final es el foco de todo esto, tendrá una percepción mayor y mejor de los servicios que prestamos. Tendrá una experiencia de usuario mucho mejor, seremos mucho más eficientes operativamente. Por ejemplo, seríamos capaces de tomar decisiones superando la intuición o lo que creemos que puede ser por decisiones basadas en datos, en histórico, en objetivos, en prioridades. Entonces, yo creo que todo este mare magnum nos lleva a un modelo de contratación mucho más adaptativo, más flexible, más inteligente, que tenga en cuenta, pues comentaba, perdona, no me acuerdo de tu nombre, Arnaud, por ejemplo, fomentar más el modelo de contratación de pago por uso o pago por servicio, que se adapta mucho mejor a las nuevas tecnologías ahora mismo. Y luego, igual, hablabais también, adaptación al dato, ¿a qué nos lleva este modelo adaptativo? A una transparencia brutal, transparencia en la trazabilidad del gasto, de la inversión, de todo lo que queremos hacer. Es decir, solo dando este paso, yo creo que la colaboración público-privada realmente generará capacidades reales en la administración pública. Es una opinión. Pues muchas gracias, Ana. Y abrimos ahora el cuarto bloque dedicado al impacto de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Para empezar, tiene la palabra Natalia García, directora del sector público en Altia y además presidenta de la Comisión del Sector Público en la propia EC. Natalia. Hola, pues muy buenos días. Es un placer para mí estar hoy aquí con todos vosotros, todos conocidos, colaboradores, amigos, clientes en un momento u otro. Yo quería hablar de cómo la IA está transformando cómo compran y cómo gestionan las administraciones públicas. La contratación pública es una herramienta geopolítica y esto no es solo una adaptación y una mejora tecnológica, esto es un cambio de paradigma total. Estamos pasando a una contratación pública inteligente, ¿no?
La IA puede intervenir en todas las fases del contrato, es decir, puede ayudar a la administración cuando están preparando una licitación, para hacer un análisis de mercado, ajustar mejor los costes, para redactar los pliegos, para encontrar en el pasado pues cláusulas que no funcionaron del todo bien. Puede ayudar también en la fase de licitación, a revisar documentación administrativa, ir más rápido, por ejemplo, cuando supervisan certificaciones o solvencia, para evaluar las ofertas técnicas con criterios objetivos, para detectar incoherencias, prevenir el fraude. Nunca va a sustituir a los evaluadores, pero reduce muchísimo la carga burocrática y los errores humanos. Y, por supuesto, en la fase de ejecución, que es la más olvidada muchas veces, ponemos mucho foco en que se adjudique bien, pero lamentablemente no siempre tanto en que se gestione bien el contrato, pues puede ayudar a monitorizar el cumplimiento de los SLAs, a analizar la facturación y las desviaciones, a detectar riesgos o sobrecostes. Para la Administración las ventajas son claras, reduce burocracia, ahorro de costes, prevé el fraude, más transparencia, más trazabilidad. Para las empresas también, para nosotros nos simplifica el proceso, lo homogeneiza, nos permite evaluaciones más objetivas, menos carga documental. Bien, esta transformación está llegando y cada vez hay varios países de la Unión Europea que la están aplicando. Aquí en España también tenemos varios organismos que la empiezan a aplicar. Pero hay otra transformación que va mucho más despacio, ¿vale? Es que la contratación pública emplee los nuevos criterios objetivos que este escenario tecnológico requiere. Es decir, la Administración pública está acostumbrada a valorar horas hombre, perfiles profesionales, que son los que le marca la Directiva Europea 2014, pero no tanto trabaja para medir la productividad tecnológica, ¿vale? Esto plantea una primera paradoja real. Si aplicas la IA al contrato, tu facturación puede bajar, obviamente. Si en lugar de utilizar 10 personas, utilizas 5 y el otro 50% lo resuelves empleando la IA, tu facturación va a bajar el 50%. Además, cuando un pliego valora la innovación tecnológica, caemos en otra paradoja todavía mayor. Si una empresa utiliza esa innovación para ejecutar un contrato, ¿qué hacemos? ¿Tiene que ganar porque la utiliza o tiene que perder porque me pone menos capacidad humana a producir? Bueno, yo creo que el reto para las administraciones es que la contratación pase de valorar capacidad humana a valorar capacidad tecnológica. Es decir, tenemos para no comernos nuestra propia facturación, la tendencia relevante es que abandonemos totalmente el precio hora y pasemos a medir resultados, la automatización, la productividad y establezcan las contrataciones públicas unos KPIs que valoren la calidad, ¿vale? Toda esta adopción de la IA por parte de las administraciones públicas no está exenta de riesgos, obviamente, el sesgo algorítmico, la transparencia algorítmica, un escenario regulatorio todavía un poco incierto porque llega la IA de la Unión Europea, llega por otra parte la GDPR, la necesidad de transparencia, el derecho a recurrir, a veces son legislaciones que tienen líneas difusas y que no siempre van en la misma dirección. Pero bueno, en este contexto, como consultoras también estamos un poco preocupados porque las sanciones asociadas a esto son muy elevadas, la responsabilidad es solidaria, obviamente la Administración es el responsable legal de tomar la decisión de adoptar un algoritmo u otro, pero siempre van a delegar parte de la responsabilidad en la consultora. Ya cuando la tecnología o el algoritmo que desplegamos no lo hemos hecho nosotros, sino que es una tercera parte, ahí hay todo un trabajo por parte de la contratación pública para definir una buena matriz de responsabilidades entre lo que la Unión Europea llama el integrador, el proveedor, la propia Administración y que no dé lugar a conflictos en el futuro. Y sin más, me paso. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Creo que has hecho un muy buen resumen de la situación de la AI con la Administración Pública. Y bueno, a continuación también sobre este tema damos la palabra a Pedro Antón, Client Partner en Seidon. Pedro. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por todas las intervenciones y por todo lo que hemos compartido aquí entre nosotros. Yo quería compartir algunas reflexiones con vosotros, ¿no? Si miramos un poco la década hacia atrás, la década empieza con la pandemia, que no está nada mal, ¿eh? Pero si miramos un poco los últimos años, hay algo que está transformando el mundo, ¿no? Que es
la inteligencia artificial generativa, ¿no? Estamos viendo a los grandes líderes mundiales salir con robots y competir por qué robot es el que baila mejor, ¿no? O sea, está claro que es una tecnología que ha venido para quedarse, está claro que es una tecnología que va a transformar el mundo, nunca el mundo va a volver a ser ya como antes. Esto es meridianamente claro, ¿no? Ya Mark Weiser decía hace mucho tiempo que las tecnologías que desaparecen y se invican en la sociedad son aquellas que tienen auténtico éxito. Y aquí, Fernando, el 60% de los turistas mundiales ya usa la IA. Tú y yo, que sabemos de esto un poco, es brutal. El 81% de los chinos, de los turistas chinos, planifican su viaje con IA. Es una salvajada, ¿no? Es una cosa que está claro que es una salvajada. Pero en la administración pública se convierte o se puede convertir en una infraestructura de decisión crítica. Porque en el momento en el que incorporemos la IA a procesos donde podamos gestionar ayudas, donde podamos en general incrementar la productividad de las administraciones, que es uno de los grandes aportes, de las grandes aportaciones que puede realizar la IA, en ese momento la infraestructura tiene que ser auditable, tiene que ser controlable, tiene que ser una infraestructura de inteligencia artificial gestionada por la propia administración pública. Ahí, Fernando, tú has dado ahí un poco con la clave, ¿no? O sea, es decir, a ver cómo Europa se organiza con todo esto. Solo hay una IA europea, una solo. Solo hay una IA europea. Entonces, esto es crítico, ¿no? Poder gestionar y auditar y controlar nuestras propias IAs. Pero el siguiente gran paso que necesitan las IAs para transformar el sector público es la explicabilidad. Cuando tienes conversaciones con gente que se dedica a las leyes, gente vuestra de la administración, técnicos pero que están trabajando ya rozando los procesos públicos de los ciudadanos, todos te dicen lo mismo, ¿no? Tiene que ser explicable para dotarla de transparencia y de capacidad jurídica de defenderse. Es decir, ¿por qué una IA toma una decisión y cómo defiendes ante un juez? Si hay una impugnación de una decisión que ha tomado una IA, ¿por qué la IA ha tomado la decisión? La explicabilidad es otro de los grandes retos que tenemos que solventar con la IA, ¿vale? No estamos hablando de una transformación tecnológica, estamos hablando de una transformación del modo de hacer las cosas, ¿no? Yo, para terminar, lo que me queda claro es que la implantación de inteligencia artificial en la administración pública no va a venir dada por un reto transformacional tecnológico, sino por un reto de la gestión de la propia IA. Es decir, el auténtico reto va a ser que la administración pública sea capaz de gestionar su vida. No sé si estamos hablando de soberanía tecnológica, yo creo que sí, pero tampoco quiero pasarme de rosquilla, ¿no? Pero desde luego de lo que sí estamos hablando es de que la administración controle sus sistemas de información con los que presta servicios a los ciudadanos, para que los ciudadanos confíen en ello y los servicios públicos puedan cumplir con todas las garantías que se les exige. Con esto yo... Muy bien. Pues muchas gracias, Pedro. Y entramos ahora en el quinto bloque de esta jornada, donde vamos a hablar del gobierno del dato, un elemento crítico para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y para empezar, tiene la palabra Diego Mora, director del sector público en la zona centro de defensa y de seguridad en Soprasteria. Diego. Muy bien, oye, pues muchas gracias por la oportunidad y sobre todo por estar en familia. Ya lo ha comentado antes Luis, somos unos cuantos los que empezamos juntos y la verdad es que para mí en concreto es un orgullo verles liderando proyectos y compañías pioneras en nuestro sector. Y la verdad es que me lo han puesto muy fácil, porque al final todos, absolutamente todos, terminando por Pedro, que trato de hilar un poco con lo que has hablado y me ha gustado mucho la palabra o el comentario de explicabilidad, ¿no? del tema del uso de la IA. Yo sobre todo me voy a centrar en no solo hablar de gobierno y calidad del dato en la IA, que por supuesto pues al final lo habéis tocado todo y al final nos concentramos, el dato yo creo que es el común denominador, pero quizás también yo quería hacer un especial hincapié y lo veréis en las
3 o 4 reflexiones que quiero compartir con vosotros. El gobierno del uso. Yo creo que es fundamental el entrar también ahí. Y sin más, a ver, antes de hablar en la administración pública de temas de proyectos de IA, hablamos de proyectos muy especializados, en equipos muy técnicos, integraciones complejas. Hoy en día, en cualquier unidad administrativa, cualquier persona trabaja sin una formación específica, trabaja con herramientas a las cuales le ayudan, como a todos nosotros, a mejorar nuestro día a día, ¿no? Por tanto, la IA en cualquier ámbito y sobre todo en el sector público pues deja de ser una capacidad tecnológica y pasa a ser algo de la práctica cotidiana, ¿no? Entonces, aquí es, como os decía, os planteo mi primera reflexión y realmente sobre esto estamos haciendo un uso adecuado, un gobierno de uso adecuado y no me refiero a políticas internas o a catálogos de buenas prácticas que todos tenemos, que en todos los sectores están, sino algo mucho más básico, ¿no? Si realmente sabemos dónde se está usando, con qué herramientas, y luego lo hablabas, yo creo que también eras Pedro tú que lo hablaba, y luego, ¿quién asume la responsabilidad de esa información que sale de la utilización de la IA cuando se entra en un proceso administrativo, ¿no? Yo creo que ahí está, ¿no? Y si algo se caracteriza en todo lo que hemos hablado es que hay una sensación de facilidad de uso, ¿no? Pero también se traslada a una falsa sensación de seguridad. Y ahí es donde entro, ¿no? Que al final vemos que, lo hablabais antes, ¿no? Sí que está en la conversación pública el tema de IA generativa, pero yo creo que la IA lo que consideramos tradicional es la que tiene una mayor extensión en todos los ámbitos y sobre todo en sector público. ¿Por qué es relevante esto ahora, ¿no? Y cuando hablamos de gobierno y calidad del dato y gobierno de uso, lo hablabas tú, Fernando, a mí me gusta mucho la palabra del propósito, porque esto aplica ahora en muchos sectores, el tener claro cuál es el propósito de lo que hacemos, ¿no? Y en la estrategia y en el propósito de todas las agendas digitales, de las principales, como os decía, estrategias nacionales, fijan, si no me equivoco, mínimo un 25% de uso de la IA en los principales organismos e instituciones públicas. Se están haciendo muchas cosas, como decía, para este gobierno para gobernar la calidad del dato y el uso. Se han hecho muchas cosas en los últimos 5 años, la creación de las oficinas de datos en todos los organismos e instituciones, el papel del CDO como algo muy relevante, impulsar todo el ecosistema de datos abiertos, repositorios sectoriales y sobre todo internamente, lo hablabas, recuerdo que hablaba alguien más, pilotando internamente la IA generativa. Pero hay muchas cuestiones, y tú hablabas del ámbito fragmentado de la administración, hay muchas cuestiones que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Yo creo que hay esa brecha entre la ambición y la realidad, interoperabilidad real, pues quizás entre Administración General del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos todavía hay mucho por hacer, ¿no? El gobierno del dato extremo a extremo y sobre todo una cultura del dato en la parte quizás que nos toca más a nosotros, en la parte directiva. Esto no es un cambio técnico, es un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, todo esto, pues desde nosotros, desde nuestra humilde posición, creemos que cuando hablamos de gobierno y calidad del dato, no basta solo con pensar en, como decíamos, en catálogos, en calidad, en interoperabilidad, siendo imprescindible, sino debemos pensar en poner el foco en el gobierno del uso, ¿no? El gobierno del uso de cómo una organización pública define qué puede hacerse con estas herramientas y qué no, qué información no debe salir de determinados perímetros, qué requiere una validación adicional o no. Y al final, pues nuestra reflexión final es si realmente estamos construyendo esas condiciones para que este uso sea gobernable, trazable y compatible con lo que es la responsabilidad pública. Y creo que me quedo casi en la última reflexión, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos. Muchas gracias, Diego. Y continúa ahora con este bloque con la palabra Javier de la Lama, vicepresidente y responsable de Mercados, de Servicios y Sector Público en Capgemini. Javier. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias a la AEC, José María y Jordi por organizar este desayuno. También gracias Luis y Fernando por acompañarnos. Y hablar de transformación de la administración pública después de lo mucho e interesante que han comentado mis compañeras y compañeras de mesa no es fácil. Pero bueno, dejadme hacer algunas reflexiones. Yo que decías tú, Luis, al principio, y es cuando hablas hace 25 años del ciudadano en el centro, ¿no? Del ciudadano, orientación del ciudadano. Entonces, creo particularmente que hay un axioma y es que la transformación de la administración pública debe considerar este aspecto, ¿no? El ciudadano en el centro. Y cuando hablamos de ciudadano en el centro, para mí también hay una cuestión importante que es cómo conseguimos la satisfacción, nuestra satisfacción como ciudadanos con los servicios que que la administración provee, ¿no?
Hay un tema de hechos vitales, y yo no sé quién lo ha comentado en esta mesa, no sé si ha sido Daniel cuando habla del nacimiento de sus hijos. Pues hay hechos vitales que son acontecimientos tan importantes en nuestra vida, ¿no? Cuando hay un tema de salud, de estudios, de empleo, de dependencia, ¿no? Y me quedo con una frase de Fernando que me ha encantado, que sé que hacemos referencia, que lo importante es resolver los problemas corrientes de la gente corriente, ¿no? Entonces, aquí el hecho, la satisfacción del ciudadano no está en dónde tengo que ir, ¿no? Sino que nuestra satisfacción como ciudadano está en que la administración pueda ser proactiva y pueda proponernos un servicio que sea coordinado y que sea sencillo, ¿no? Tenemos un estudio en Capgemini que hace una encuesta a organizaciones públicas a nivel global, a nivel mundial, y el 80% de estas organizaciones dice que utilizando ecosistemas de datos compartidos se incrementa la satisfacción del ciudadano. Y luego hay informes de la OCDE que hablan de un concepto interesante que es la cadena de causa-efecto y que dice que para conseguir la satisfacción del ciudadano y una mayor confianza con las instituciones hay un origen, hay un punto de partida que son esos ecosistemas de datos compartidos, ¿no? Entonces, yo no sé si es el informe de Capgemini o lo que dice la OCDE, pero creo sinceramente que avanzar en estos ecosistemas permite avanzar también la transformación y además creo también que hay una serie de cuestiones que en paralelo resuelven ciertos aspectos que todavía son retos de la administración pública. El primero es la orientación al ciudadano, como decíamos antes, no la orientación al organismo. Un segundo punto que yo no sé si comentábamos con la inteligencia artificial, que es la personalización, incluso la hiperpersonalización de los servicios, ¿no? Al ciudadano. Un tercer aspecto que sería la interoperabilidad de la administración pública, las administraciones, la estatal, la local, la autonómica. O sea, los ciudadanos no entendemos de silos, solo entendemos de resolver nuestros problemas cotidianos sencillos, ¿no? Un cuarto aspecto que es la experiencia, ¿no? La experiencia como elemento diferencial, la experiencia del usuario y del ciudadano. Y luego hay un aspecto para mí también importante que es lo aspiracional, ¿no? Son ecosistemas que son entornos donde hay unas reglas de juego, unas reglas de uso, hay un tema de seguridad y de transparencia, pero luego hay un tema de colaboración, ¿no? La colaboración, lo público con lo privado, colaboración con las entidades, colaboración con otros agentes, incluso con el propio ciudadano, ¿no? Entonces, todo se enmarca dentro de un ámbito global de desarrollo y para mí hay un aspecto también que se tiene muy en cuenta en el aspecto privado, pero también público, y es cómo somos capaces de generar esas competencias en las administraciones. Hay un segundo aspecto que para mí es la cultura o la mentalidad, ¿no? Cuando hablamos de tenemos que generar una cultura en la administración muy orientada al dato y a la inteligencia artificial que antes estáis comentando. Y luego hay un aspecto que no se puede dejar de lado, que es el uso del dato del ciudadano, ¿no? Y cómo somos capaces de dar seguridad, de generar un uso ético de esa información que es tan relevante. Así que, añadido a todo lo que habéis comentado, han comentado mis compañeros y compañeras de mesa, creo que el desarrollo de ecosistemas de datos compartidos son una palanca clave en esa transformación que estamos mencionando. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier, y de esta forma pasamos ya al último bloque donde abordaremos la importancia de la colaboración público-privada. Para ello damos paso a Joan Pau Estanyol, director de Administración Pública para Cataluña en BAS. Joan Pau. Hola, muchas gracias. Yo voy a necesitar leer. Es un placer estar hoy aquí en la AEC, en Madrid, para compartir qué estamos haciendo en Cataluña, en un ámbito que considero absolutamente clave. Yo creo que voy a hacer como un resumen un poquito de todos y voy a centrarlo un poquito también en qué hacemos en Cataluña. Vivimos una década decisiva para la competitividad de Europa, pero sobre todo vivimos un momento en el que la transformación de la administración ya no va solo de tecnología, va de servicio público, de confianza y de calidad de vida. Y aquí hay una idea clave. La colaboración público-privada no es accesoria, es estructural. En Cataluña llevamos años trabajando con esta visión, intentando aterrizarla en modelos concretos. Un buen ejemplo es en el CETITI, que ha evolucionado hacia un modelo más abierto y dinámico, pasando de grandes contratos cerrados a sistemas más flexibles como los sistemas dinámicos de adquisición, los famosos SDAs, presentado ante más de 120 empresas del sector para fomentar la colaboración público-privada y aprovechar el valor de las más de 19.000 empresas que forman parte del sector digital de Cataluña. Esto tiene una consecuencia clara: más competencia, más especialización y mejor ajuste entre necesidad y solución. Como explicaba recientemente el director de CETITI, Dimitri Rico,
Tenemos que pasar de contratar proyectos a garantizar servicios con impacto real en el ciudadano. Y este es el punto clave, impacto real. En esto se repite mucho, ¿vale? Por allí, porque si no, no se invierte ni un euro. ¿Por qué los SDA no solo mejoran la eficiencia, abren el mercado, permiten que nuevas empresas entren y compitan en igualdad de condiciones? En paralelo, desde el Ayuntamiento de Barcelona, a través del BIT, Barcelona Innovación y Tecnología, se ha dado un paso muy relevante, estructurar la contratación con lotes y sublotes para facilitar también el acceso real de las pymes. Esto no solo es política industrial, es política de innovación. El director del BIT, Emili Rubió, lo resume así. Queremos desplegar la IA para todos, de forma escalable, con aceleradores y mejoras de metodologías y protocolos. El impacto debe ser tangible en un horizonte de 2 a 3 años. Esto de la escalabilidad, y si no llegaba a las personas, lo decía muy claro, no sirve, no podemos seguir por ahí. Y esta apertura conecta con la visión de la ciudad. El alcalde, Jaume Collboni, lo ha dicho también. La tecnología solo tiene sentido si mejora la vida de la gente. Y Albert Tort, ya por acabar de citas, el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, dice: la transformación digital no es tecnología, es cambiar la manera de prestar servicios públicos. Y yo creo que es que lo hemos mencionado, ¿no?, desde diferentes puntos de vista. Pero hay algo especialmente interesante. Lo que vimos es que el sector público está aprendiendo y mucho, ¿vale?, del sector privado. Las consultoras formamos y acompañamos y somos nexo de la divulgación de conocimiento entre ambos sectores. En BAS lo estamos viendo, formamos, bueno, como todos, que tenemos proyectos sorprendentes en muchos casos, ¿no?, donde ayudamos al sector público con sus objetivos. Pero también hay otras empresas, como CaixaBank, SEAT o Naturgy, en Cataluña, ¿no?, que llevan años poniendo al cliente en el centro. El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, decía: la confianza se construye combinando tecnología, datos y una experiencia excelente. Joan Font, director general de Bonpreu, lo resume también así: la digitalización solo tiene sentido si mejora la experiencia real en cada interacción. Si lo pensamos bien, estamos hablando todo el rato de lo mismo que la Administración. Confianza, experiencia, servicio. Ahora bien, estamos cerrando una nueva fase. La fase tiene un nombre, inteligencia artificial. El presidente de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado una inversión de 1.000 millones de euros hasta el 2030 para invertir en IA como un activo estratégico. La IA, como todos sabemos, es un cambio de paradigma, permite servicios más proactivos y personalizados, pero también exige más inversión, más talento, más gobernanza. Por eso el camino está claro: pasar de proveedores a colaborar juntos, de proyectos a resultados, de contratos a impacto real, con una idea central: el ciudadano. Y acabo. Porque la pregunta del sector público ya no es solo cómo contratar mejor. La pregunta es cómo juntos ofrecemos mejores servicios a las personas, que es la clave. En la respuesta, la colaboración público-privada es la clave. Ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Joan Pau. Y como cierre de todas esas intervenciones, doy la palabra un minuto a Luis, que quería añadir un par de cosas. Un minuto. Me he puesto en la piel de Fernando de Pablo y he empezado a apuntar aquí lo que le hemos pedido. Hemos demandado regulación mejor, más inversión, más flexibilidad, mejor modelo de contratación, evaluación más adecuada de los pliegos, quitar la brecha de fragmentación, introduce la IA. Bueno, yo hemos demandado mucho a la Administración pública y lo que hay que recordar, o tenemos que reconocer todos, por eso estamos aquí, es que la Administración pública ha hecho mucho y ha garantizado mucho en los últimos años en los servicios públicos hacia la ciudadanía. Por lo tanto, la Administración siempre cumple, responde y además con garantía. ¿Cuál es el problema o el reto actual? Siempre la Administración cuando se transforma es porque hay una demanda ciudadana clara, la Ley 11/2007. Hay una demanda de acceso de los ciudadanos a servicios públicos, porque hay un cambio disruptivo tecnológico, hoy lo hemos hablado, de la IA, o porque hay un contexto socioeconómico, sociopolítico, geopolítico diferente, y ahora también lo tenemos, el tema de la soberanía. Por lo tanto, demanda ciudadana, disrupción tecnológica o cambio de contexto es lo mismo de siempre. Quizás la diferencia, Fernando, es que ahora la demanda ciudadana es mucho más agresiva, porque el ciudadano es muy diferente, el avance tecnológico es mucho más agresivo y el contexto es mucho más agresivo también. Entonces, quizás el único cambio para hacer las cosas diferentes al pasado, que habéis hecho mucho,
quizás sea la rapidez. Esto va de correr y de ejecutar rápida con las herramientas que tenemos. Y quizás es el reto que tenemos todos, vosotros y nosotros, también de adaptarnos a la nueva situación. Va de correr más ante los mismos retos y los mismos objetivos de siempre, pero con un contexto para mí mucho más complicado. Muy bien. Pues le damos las gracias a Luis por este magnífico resumen. Vemos que somos una organización coral y que, por tanto, todas las intervenciones han sido una extraordinaria riqueza y aportación. Competís, pero también colaboráis. En muchas ocasiones es un trasvase continuo y demuestra lo que queremos hacer desde la ADC, que es impulsar, catalizar, servir también de valor añadido a lo que son los asociados, ¿no? Y dentro de ese dar valor añadido de cara a la ciudadanía, queremos explicar todo lo que estáis haciendo de una manera cada vez más clara, más explicable, como se decía aquí, y por eso queremos dar ahora la entrada a los periodistas que quieran hacer alguna pregunta, si es que alguno tenéis alguna duda, interrogante, comentario, aportación. Vamos a cerrar la primera parte del streaming. Ah, sí, debemos cerrar el streaming. Y agradecemos pues todos los que nos habéis estado siguiendo online y que esperamos veros en las próximas ediciones que iremos anunciando. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente desayuno.